Capítulo 2. La cultura familiar. La cultura familiar tendrá un impacto significativo en los niños, con respecto al desarrollo de su concepto de la mujer. Necesito hablar de mi trasfondo familiar porque, en gran medida, fue lo que moldeó mi visión sobre ella. La cultura que nos rodeó, desde nuestra niñez, creó los paradigmas que nos hicieron conceptuarla, según lo vimos funcionar y según observamos cómo fue tratada. Esos ambientes machistas y matriarcales en que nos criamos podrían determinar el lugar que la mujer ocupará en nuestras vidas de adulto. Quiero aclarar, antes de comenzar a describir mi niñez, que aunque aquí hago memoria de situaciones muy dolorosas y vergonzosas de mi vida familiar, sobre todo en la relación con mi padre, Dios ha hecho maravillas restaurando nuestros corazones. Hoy día, puedo decir de él que es un buen padre, amoroso, cariñoso y expresivo. Ha asumido responsabilidad sobre sus errores y ha pedido perdón. Uno de los frutos que provocó el primer libro que escribí, titulado Señor, que mis hijos te amen, fue que cuando mi papá lo leyó, me llamó profundamente conmovido y me pidió perdón. Me expresó lo mucho que me amaba, que lamentaba mucho la manera en que se había comportado conmigo. Nuestra relación es excelente y testifico que me siento sano y restaurado por él. Ahora bien, con el fin de ilustrar cuán profundamente afectan nuestros comportamientos de adulto las situaciones vividas en la infancia, tengo que hablar de ese pasado. Es increíble cómo esas experiencias pueden influir en nuestras actitudes hacia la vida y hacia las personas más importantes de nuestro hogar actual. Aún repetimos patrones de conducta de nuestros padres que hemos aborrecido. Veamos. La formación de mi niñez. Recuerdo haber visto llegar a mi casa a mi papá, en general tarde o de noche. Era de temperamento colérico, poco afectuoso, poco comunicativo y muy estricto. Como era militar y estaba acostumbrado a ejercer autoridad, se airaba con mucha facilidad si alguno de nosotros no le obedecíamos inmediatamente. Le teníamos algo de miedo. Él estableció en nuestro hogar, probablemente sin darse cuenta, un régimen militar. Teníamos que vestir de punta en blanco, es decir, siempre limpios, con los zapatos lustrados y la ropa planchada. Nuestras habitaciones tenían que estar ordenadas como barracas militares, todo en su lugar y derechito, cosa que no critico. Creo que ser estricto, o mejor dicho, disciplinado, es una virtud, siempre que se aplique con mucho amor, ternura y paciencia. Como en los primeros años de casados mis padres vivían en un campamento militar, mi mamá se acostumbró al ambiente y absorbió gran parte de aquella idiosincrasia. Todo el lugar era casi una extensión de aquella base militar, aún después de habernos mudado a la civilización normal. Al principio, mi papá era cariñoso y algo jovial con nosotros. Yo disfrutaba mucho aquellas pocas veces que observaba alguna manifestación de afecto de su parte. No duró mucho tiempo. Si mal no recuerdo, creo que la última vez que de niño tuve algún acercamiento de afecto con él fue como a los 5 o 6 años aproximadamente. Corrí hacia él para abrazarlo sorpresivamente mientras estaba sentado en su sillón, cuando de repente siento la palma de su mano en mi pecho empujándome bruscamente. En su rostro se mostraba tanto enojo. Me gritó diciéndome, «Nunca me vuelvas a hacer eso». Los machos no abrazan a los machos. Yo estaba confundido porque no sabía a qué respondía tanta ira. Pensé que quizás lo había golpeado con mis zapatos sin darme cuenta. Le pregunté, «¿Qué pasó? ¿Qué te hice?». Para mi sorpresa, esta fue su respuesta. Los machos no abrazan a los machos. Ustedes no pueden imaginar cuán humillante fue para mí aquella contestación.
Jamás volví a intentarlo. Nunca más quise acercarme a él para darle afecto. Desde ese momento, él se convirtió en la última persona que yo hubiese querido imitar. Disfrutaba cuando lo veía con algún gesto amoroso hacia mi madre, pero fue menguando rápidamente y se convirtió en un hombre huraño, regañón, malhumorado y hostil con todos nosotros, pero sobre todo con mi mamá. Su concepto de la mujer era extraño, y tal parecía que tenía algún tipo de prejuicio hacia ellas. Digo esto porque recuerdo haberlo escuchado hacer comentarios despectivos hacia los hombres que eran cariñosos con sus esposas. Criticaba a sus propios amigos militares cuando mostraban públicamente acercamientos románticos hacia sus esposas. Decía, sabe Dios si cuando llegan a la casa las encajan en el puño. Aquí delante de todo el mundo los ves cuchi cuchi, pero en sus casas lo más seguro las estrujan todas. ¿Es ridículo ser romántico? Daba la impresión de que ese tipo de trato cariñoso, romántico, de halagos, deferente, de respeto hacia la mujer casada era ridículo a los ojos de los hombres. Ah, claro, mujer casada, porque cuando se trataba de mujeres solteras no faltaban las lisonjas y piropos. Algo en mi interior no estaba de acuerdo. Me impedía sentirlo, pero lo escuchaba de la persona que era mi modelo de lo que era ser hombre y esposo. Las cosas empezaron a complicarse en mi casa. Las peleas se hacían cada vez más frecuentes. Mi madre perdía el control día a día. Se deprimió y comenzó a proyectar sus frustraciones contra nosotros, los hijos. Se tornó agresiva y excesivamente demandante con nosotros. Mi hermano mayor evitaba estar en la casa. Mi hermana pasaba todo el tiempo encerrada en su habitación y yo, el más pequeño, curioseaba durante las discusiones. Me escondía para verlos pelear. Analizaba y pensaba mucho en sus razones. A veces juzgaba en mi interior quién la tenía y cómo hubiera podido evitarse esa situación. En mí, mucho pensar y pensar me sumergía en la tristeza. Me hice solitario, retraído y tímido. Recuerdo que en una de esas acaloradas discusiones entre mis padres, decidí abrir el armario donde mi mamá guardaba un altar de estatuas religiosas. Este nunca me agradó, pero me sentía tan nervioso y temeroso que decidí arrodillarme ante todas esas figuras y rogué que ayudaran a mis padres, que terminaran de reñir. Me daba temor porque ya mi mamá había dado indicios de querer suicidarse, cuando los problemas entre ellos se intensificaron. En una ocasión, mi papá se puso de mal humor porque mi mamá tardó en salir de la casa y subir al auto. Él era un neurótico del reloj, como buen militar, y tan pronto ella entró, comenzó a gritarle insultos, a acusarla y a culparla de ocasionar la demora. Total, creo que era una actividad social a la que me parecía de poca importancia llegar algo tarde. En el pico de la discusión, gritando, él golpeó el volante del auto con el puño, mientras nosotros saltábamos internamente por el nerviosismo y el temor que nos provocaban esas reacciones violentas. Mi madre no pudo soportar más y decidió abrir la puerta, y se lanzó a la carretera cuando el auto marchaba velozmente. ¿Se pueden imaginar el pánico que nos embargó? Los vehículos que venían detrás tuvieron que desviarse. Mi padre detuvo el auto, corrió para levantarla de la carretera, toda ensangrentada. La trajo a fuerza de gritos y la arrojó dentro. Esto es, en resumen, una idea general del ambiente de mi hogar de infancia. Una novia que refresca el ambiente. Mis padres se mudaron a otra ciudad en Puerto Rico, y cuando llegué a la nueva escuela conocí a Mildred. Ella se hizo mi mejor amiga. Me ayudó a olvidar un poco lo difícil del ambiente en mi familia. Su madre me amó desde que me conoció. Bueno, en realidad ella es así, con todo el mundo.
La alegría de Mildred y su simpatía me cautivaron. Inevitablemente me fijé en ella y comencé a pretenderla. Fue extremadamente difícil. Me mataba con el asunto de que yo era como el hermano que nunca tuvo, pero Nacarile del Oriente, queriendo decir nada que ver conmigo como novio. Finalmente logré, después de 2 largos años, que ella me aceptara. Nos llevábamos muy bien y todo parecía de maravilla. Mi familia la amaba. Éramos el centro de los bailes, en fin, nos disfrutábamos mucho. Pero algo terrible ocurrió. Un grupo de jóvenes cristianos fueron con música a la escuela, a predicar a Cristo. Mildred fue con sus amigas a bailar los coritos evangélicos y terminó convirtiéndose a Cristo. Fue la peor noticia que me había dado desde que nos habíamos hecho novios. A partir de entonces, busqué todas las estrategias para disuadirla. La invitaba a bailes y nada. Trataba de inventar algo a la hora de los cultos y nada. No parecía funcionar ninguna idea, hasta que se me ocurrió ponerla a decidir entre Cristo o yo, pues creía haber cautivado bastante su corazón. Su respuesta fue la siguiente: Rey, estoy enamorada de ti y yo estaría dispuesta a casarme contigo. Pero, aunque se me destroza el corazón de dolor, yo escojo a Cristo. Yo no dejaré a Cristo por nada ni por nadie. No hay que ser tan drástico, le contesté. Podemos llegar a un acuerdo, podemos negociar el asunto. De ahí en adelante comencé a visitar la iglesia ocasionalmente hasta que no pude más. Mildred se había enamorado tanto de Dios que por primera vez en mi vida deseé convertirme a Cristo. Ella había creado en mí hambre y sed de Dios. Yo también quería conocer al Espíritu Santo. Conocí a Cristo. Experimenté su poder y su amor a tal grado que me entregué a Él con todas mis fuerzas. ¿Qué sabes tú de lo que es estar enamorado? Nos graduamos en la universidad e inmediatamente le comuniqué a mi padre que quería casarme con Mildred. Recuerdo que la primera vez que hablé con él del tema, se rió de tal manera que me pareció que se burlaba. ¡Qué extraño! En esa oportunidad me sentí incómodo de hablar del amor hacia una mujer. Mi padre, ejemplo de hombría, me preguntaba, con una sonrisa entre burlona y molesta: ¿qué sabes tú de lo que es estar enamorado? Traté de contestarle y, en efecto, me atreví, ser enfático. Parece que se dio cuenta de que era en serio, de modo que me respondió así: de acuerdo. Si has decidido enamorarte y casarte, oye bien el consejo que te voy a dar. A las mujeres hay que tratarlas así. Y con el puño derecho golpeó su otra mano abierta. Hay que mantenerlas bajo el puño, porque les das un poquito y quieren tomarlo todo. Si te descuidas, se quedan con todo y te sientan en el baúl. Imagínense qué decepción sufrí cuando, esperando escuchar un buen consejo, me topo con tal recomendación. Obviamente en mi corazón lo rechacé. Juré en mi interior que jamás sería como él. Prometí que nunca lo imitaría, aunque a él no le agradara mi forma de ser, aunque mi estilo de tratar a mi esposa no cumpliera con su estándar de lo que es ser hombre. Recuerdo que mi padre me acompañó al banco para abrir mi primera cuenta. Cuando el banquero me preguntó a qué nombre se abriría la cuenta, le dije que al mío y al de la que sería pronto mi esposa. Mi padre se molestó y me criticó por incluirla. Según él, era darle demasiada autoridad, demasiada libertad. Mi relación con mi esposa. Ya ejercía como pastor del ministerio cristiano de las catacumbas cuando decidimos casarnos. Muchos confirmaron nuestra relación. Nuestros pastores nos decían que hacíamos una hermosa pareja. Profetas y hermanos en general nos respaldaron y declaraban que nuestro matrimonio sería de bendición. Nuestros familiares se gozaban de nuestra decisión de casarnos. En fin, todo nos iba a salir bien.
Comencé a trabajar al mes de graduado. Todo marchaba tan excelentemente que decidí adelantar la boda, para no estar solo en el pueblo a donde me habían mudado por causa del trabajo. Nos casamos bajo bendiciones, arropados de la certeza de que Dios nos utilizaría para abrir una obra, o sea, plantar una nueva congregación en ese pueblo del centro de la isla de Puerto Rico. Al cabo de unos 3 o 4 meses, la iglesia se estableció. Fue sorprendente cómo en tan poco tiempo una nueva iglesia surgía. Éramos dedicados y sacrificados por todo aquello que fuera extender el reino de Dios y ser fieles al llamado. Mildred, mi esposa, se desprendió de su ambiente familiar y de amistades para acompañarme en la aventura del matrimonio. No había duda de que me amaba y estaba segura de que yo representaba un hombre en quien podía confiar, que cumpliera mis promesas de hacerla feliz. Me creía cuando con tanta certeza me escuchaba decir que nuestro hogar y nuestro matrimonio serían diferentes a lo que habíamos estado acostumbrados. Nuestros hogares de infancia eran hogares sin Dios, y el nuestro haría la diferencia. Pasaron unos meses en los que todo era nuevo. Los cambios nos habían mantenido ese estado interesante de necesitarnos y disfrutarlo todo. Pero empezamos a acostumbrarnos. Y en mi caso, comencé a experimentar disgustos por aquellas cosas que no funcionaban según mis expectativas. Recuerdo haber llegado a mi casa después de un día de trabajo y haber empezado a inspeccionar qué estaba hecho y qué no, y que los regaños y críticas a mi esposa comenzaban a aflorar. Luego, el malestar se apoderaba de mí, desde antes de llegar a la casa, porque ya tenía el prejuicio de cómo encontraría las cosas, en vez de llegar con el deseo de saber de mi esposa y disfrutar ese encuentro después de no habernos visto en todo el día. Llegaba frío y me endurecía, a medida que se confirmaban mis prejuicios. La frustración dio lugar a gritos de acusaciones y de rechazo. Mildred lloraba, y si justificaba lo ocurrido yo no podía soportar. Entonces arremetía con ira y la hería con palabras insultantes, hasta que ella se desplomaba emocionalmente. Entonces yo me calmaba y trataba de consolarla. Nos reconciliábamos, pero no duraba mucho tiempo. Era un círculo vicioso.